Señor, recibe de tu siervo esta humilde alabanza que canto para ti. Jesús, sé mi luz y mi guía, y sé el aire que respiro. Muy buenos días, amados hermanos y hermanas. Los saludo en el nombre de Jesús desde la hermosa ciudad de Huancayo para compartirles el devocional correspondiente al día miércoles 27 de julio. Vamos a orar para pedirle la guía al Espíritu Santo. Padre bendito, gracias por el privilegio y la responsabilidad de compartir tu palabra, Señor. Yo te pido el auxilio de tu Espíritu Santo. Ayúdame, Padre, para entender tu palabra, Señor. Guíame, Padre, para poder compartirla a mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén. Muy buenos días, amados hermanos. Y el día de hoy me ha tocado un tema bastante fuerte que se llama discernimiento de falsos maestros. Y se encuentra en la segunda carta a los Corintios capítulo 11, desde el verso 1 al 15. Y esta carta comienza así, en la versión Reina Valera. Ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme. Amén. Esta carta la escribe el apóstol Pablo, ¿no? Este mismo verso en la traducción lenguaje actual dice: por favor, sopórtenme, aunque parezca estar un poco loco, ¿no? Y en la versión nueva traducción viviente dice: por favor, ténganme paciencia. Amén. Entonces, aquí vemos que el apóstol Pablo pide a la congregación que le tenga paciencia, que lo tolere, que lo soporte, porque a pesar de que pueda parecer algo un poco loco, como él dice, ¿no? Él lo hace por indicación directa del Señor, por inspiración directa del Espíritu Santo. Amén. Entonces, dice la palabra de Dios que toda palabra es inspirada por Dios. Amén. Y continúa en el verso 2, donde dice: porque os celo con celo de Dios. Sigue hablando el apóstol Pablo. Pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Amén. Aquí en la nueva traducción viviente dice: lo celo con el celo de Dios mismo. Y acá hay que diferenciar qué tipos de celo existen. Hay un celo que es un celo divino que viene directamente de Dios, y hay otro celo, ¿no?, que conocemos, que es un celo puramente humano, carnal, ¿no? Cuando dicen ese hombre es un celoso, ¿no? Entonces, el celo divino, el celo de Dios, tiene un propósito de cuidar, de guardar de la destrucción a la iglesia. En cambio, el celo de humano, carnal, conduce a la destrucción y es enfermizo, y muchas veces está motivada por la desconfianza. Amén. Aquí, ¿qué más nos dice Pablo? Nos pone a la figura de Cristo como el novio y a la iglesia como la novia. Amén. En la versión Dios habla hoy de este mismo verso dice: ustedes sean como una novia comprometida para casarse, que es fiel a su novio y se mantiene pura. Amén. Aquí vemos el rol de Pablo, que le preocupa presentar a la iglesia, a la congregación, delante de Dios, como una iglesia fiel, pura, que se ha mantenido, ¿no?, en santidad para la venida de nuestro Señor Jesús. Amén. Ese es el celo que lo motiva a Pablo. Es un celo de cuidar a la iglesia. Amén. Acá también yo encontré un verso en Éxodo 34:14 en Reina Valera
que dice: no te inclinarás ante ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, es un Dios celoso. Amén. Entonces, si la iglesia es la novia, Jesucristo es el novio, la iglesia no tiene que inclinarse ante otros dioses. Debe de mantenerse pura. Amén. Entonces, continuemos en el verso 3 de 2 Corintios 11, ¿no? Dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Amén. Entonces, en la versión Dios habla hoy está más clara. Dice: tengo miedo que les pase lo mismo que a Eva, que fue engañada por la serpiente astuta. Amén. También ustedes pueden ser engañados y dejar de pensar con sinceridad y pureza acerca de Cristo. Amén. Entonces, amados hermanos, no debemos de menospreciar las maquinaciones del diablo. No debemos de obviar que el diablo es muy astuto y desde el principio, en forma de serpiente, engañó a Eva, a Adán, y lo sacó de su naturaleza divina. Amén. Entonces, la serpiente puede engañar aún a los escogidos de Dios. Entonces, la manera de cómo nosotros podemos evitar a la serpiente, o mejor dicho, la manera que nosotros podemos enfrentar a la serpiente, ¿cómo es? Con lo que está escrito en Santiago 4:7. Dice: someteos a Dios y resistid al diablo y él huirá de vosotros. Amén. La manera de cómo nosotros podemos enfrentar o resistir al diablo, ¿cómo es? Sometiéndonos a la voluntad de Dios. Como nos ha estado explicando el pastor en los servicios. No podemos, la manera no es reprender, machacar, no. La manera de resistir al diablo es sometiéndonos a Dios. El diablo, a quien teme, es a una persona que está sujeta a Dios, que está rendida en obediencia a Dios, a su palabra, y que se mantiene en comunión con Dios. Y el diablo dice: no puedo tocarlo a él, porque tiene la protección de Dios. En vano es que insista con él. Amén. Entonces, hay que tener cuidado, porque esta serpiente está acechando y buscando a quién engañar. Es más, en el verso 4 dice, ¿no? Porque si viene alguno predicando a otro Jesús, que no es el que hemos predicado, o reciben otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Amén. Hay que tener cuidado, porque muchos vendrán en el nombre de Jesús, pero tratarán de tender trampas, de engañar aún a los escogidos de Dios. Recordemos lo que Jesús les dijo a sus discípulos en Mateo 24:4. Jesús le dijo: vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Amén. Entonces, hay que tener mucho cuidado, porque para muchos es tolerable que les prediquen a un Jesús diferente, a un evangelio diferente. Prefieren un evangelio light, que no les complique su vida, que no les confronte con sus pecados, que no les advierta que la paga del pecado es muerte. Prefieren a alguien que les dé un evangelio suave. Amén. ¿Por qué, hermanos? El evangelio muchas veces tiende a ser duro,
Recordemos lo que decía Juan 6:60. Cuando predicaba Jesús, dice que al oírla, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra. Y en Juan 6:66 más adelante, desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás. Amén. Hay que tener cuidado que nos prediquen un evangelio diferente. Por tal motivo es importante prepararnos en la palabra de Dios, leer continuamente la Biblia, hacer nuestros estudios bíblicos, participar en un seminario. Amén. Por eso es que yo les recomiendo, amados hermanos, no se conformen con recibir la palabra solo los fines de semana. Cómprense su devocional, escriban ahí lo que Dios les habla, porque el que escribe aprende el doble. Amén. Entonces, a pesar que escuches, si tú escribes y haces tu propio devocional, yo estoy seguro, amado hermano, que Dios te va a hablar y te va a dirigir en cada decisión que tomes. Y continúa Pablo en el verso 5 y dice: y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles, pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todo los he demostrado. Pequé yo humillándome a mí mismo, para que vosotros fuerais enaltecidos, por cuanto os he predicado el evangelio de Dios de balde. Amén. Entonces, amados hermanos, Pablo, un siervo de Dios, puede tener un diferente ministerio, porque Dios repartió dones a cada uno conforme Él lo quiso. Pero un nuevo nacido, amén, no tendrá complejos ni de superioridad ni de inferioridad. Y esto es lo que pasaba con Pablo. Amén. Puede que una persona no sea tan hábil en la oratoria, pero lo más importante, amados hermanos, es conocer la palabra. Amén. Y esta palabra no solamente de boca, sino que tiene que ser acompañada de una vida en comunión con Dios, en servicio, de fe. Amén. Entonces, Pablo es un siervo de Dios, que como él se considera, muchas veces les hablé toscamente, pero siempre con el conocimiento de Dios. Amén. Amados hermanos, es importante poder conocer y discernir lo que habla una persona, un siervo, un maestro. Lo más importante no es la manera de cómo se exprese, porque hay mucha gente que se expresa con palabras lisonjeras, con palabras endulzadas, con palabras que no tocan directamente el pecado. Amén. Y Pablo nos advierte de este tipo de personas. Y por contraparte, Pablo, una persona directa, con el celo de Dios, con comunión y con una vida intachable delante de Dios, nos predica la sana doctrina. Quisiera explayarme un poco más, amén. Pero simplemente, amados hermanos, yo quiero recomendarles, quiero suplicarles que escudriñen la palabra de Dios para que puedan conocer a Cristo por medio de su palabra. Él nos decía, ¿no? Que Jesucristo en el libro de Juan se conoce como el Logos o la palabra. En el principio estaba el verbo, el Logos, la palabra. Y el verbo estaba con Dios. Y el verbo era Dios. Juan 1:14. Y el verbo se hizo carne
y habitó entre nosotros. Jesucristo mismo habitó entre nosotros. Pero cuando ascendió a los cielos, ¿qué dijo? No los dejaré solos, sino que les dejaré el Espíritu Santo. Ese es el Cristo de la palabra que nosotros conocemos. Pero ese mismo Cristo nos dice: escudriñen las Escrituras, porque ellas dan testimonio de mí. ¿Quieres conocer a Cristo? Pues conócelo por medio de su palabra. Amén. Vamos a orar. Padre bendito, gracias por tu bendita y maravillosa palabra. Muchas veces es dura, Señor. Muchas veces nos confronta con el pecado, Señor. Pero el fin es que nos mantengamos como una iglesia pura, como una iglesia santa, que en el debido momento se va a encontrar con el novio Jesucristo. Ayúdanos, Padre, a escudriñar tu palabra, Señor, a estudiarla, para que nadie nos engañe, Señor, porque en estos tiempos se levantarán muchos engañadores, Señor, y aún engañarán a los escogidos. Padre bendito, ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Señor, recibe de tu siervo esta humilde alabanza que cantó para ti.